El hermano gemelo de mi prometido fingió ser mi futuro esposo en la cama, pero cuando los demandé los dos querían dejar de parecerse. Soy Valentina. Tengo 27 años, bueno, los tuve cuando empezó todo esto, ahora tengo 28. Trabajo como coordinadora de proyectos en una empresa de diseño gráfico. Vivía, en un apartamento que compartía con mi entonces prometido en una ciudad mediana donde todo el mundo se conoce o se conoce de vista. No es un pueblo, pero tampoco es una metrópoli donde puedes desaparecer en el anonimato. Eso es importante para más adelante, así que guárdenlo en algún lugar de su cerebro. Conocí a Rodrigo cuando yo tenía 23 años. Él tenía 24. Nos presentó una amiga común en una reunión que se suponía era una tarde de juegos de mesa y terminó siendo una de esas noches que siguen hasta las 3 de la madrugada porque todo el mundo está pasándola muy bien. Rodrigo era gracioso. Era atento. Sabía escuchar, lo cual en ese momento me pareció extraordinariamente raro para alguien de su edad. Pasamos como 3 horas hablando de absolutamente todo, desde series de televisión hasta filosofía medieval, y al final de la noche me preguntó si podíamos salir. Dije que sí. Por supuesto que dije que sí. Salimos durante 2 años antes de que nos mudáramos juntos. Fue una transición natural, orgánica, de esas que no se sienten forzadas. Yo llevaba tiempo pagando un alquiler yo sola que honestamente era demasiado para una sola persona, y él vivía con 2 compañeros de cuarto que básicamente eran adolescentes gigantes que no lavaban los platos. Encontramos un apartamento juntos, lo decoramos juntos, establecimos nuestras rutinas, y fue bonito. Genuinamente bonito. A los 2 años de vivir juntos, Rodrigo me propuso matrimonio. No en un restaurante caro ni en un viaje a Europa ni con fotógrafos escondidos detrás de los arbustos. Me lo propuso en la sala de nuestro apartamento, un domingo por la mañana, mientras yo estaba en pijama comiendo tostadas y viendo un documental sobre pingüinos. Se arrodilló en el suelo con una cajita de terciopelo azul marino y me dijo que no podía imaginarse pasar otro domingo sin saber que iba a pasar todos los domingos conmigo por el resto de su vida. El anillo era de su abuela paterna. Una pieza sencilla, de oro blanco con una perla pequeña rodeada de unos brillantes diminutos. Nada ostentoso, pero con una historia detrás. Me dijo que su abuela se lo había dado específicamente para él, que siempre dijo que quería que lo usara la mujer con la que se casara. Que nunca se lo había dado a nadie antes porque nunca había conocido a alguien que le pareciera digna de llevarlo. Yo lloré. Obviamente lloré. Era lo más bonito que me habían dicho en la vida. Dijimos que sí, nos comprometimos, y empezamos a planear la boda. Fijamos la fecha para 16 meses después, que parecía mucho tiempo pero cuando empiezas a organizar te das cuenta de que no es tanto. El salón de eventos que queríamos tenía fechas disponibles en ese plazo, el fotógrafo que nos gustaba también, y teníamos tiempo suficiente para no estresarnos. Mis padres pagaron la mayor parte de los gastos porque así funciona en mi familia, es una tradición que ellos mismos propusieron y que agradecí profundamente. La familia de Rodrigo se encargó de la cena de ensayo y de los gastos de transporte y alojamiento para sus invitados de fuera de la ciudad. Ahora, en este momento de la historia tengo que contarles sobre la persona que iba a convertirse en el centro de todo, Nicolás. El hermano gemelo de Rodrigo. Sé que están esperando que diga que Rodrigo mencionó a su hermano gemelo desde el principio. No lo hizo. Me dijo que tenía un hermano mayor, que se llamaba Nicolás, que vivía en otra ciudad. Eso era todo. No, hermano gemelo, no, hermano idéntico, solo, hermano. Así que cuando, a los 4 meses de estar saliendo, fui a conocer a su familia por primera vez y vi a Rodrigo parado en el jardín cuando supuestamente Rodrigo estaba en la cocina ayudando a su mamá, me detuve completamente en seco. Fue la sensación más extraña. Como cuando ves algo que tu cerebro procesa pero no puede integrar. Estaba mirando a Rodrigo, excepto que Rodrigo estaba frente a mí a 3 metros de distancia y claramente no me había visto llegar. Entonces apareció el Rodrigo real desde la puerta de la cocina, me vio hacia donde miraba yo, y se empezó a reír. Nicolás, dijo, llamando al otro. Esta es Valentina. El otro Rodrigo, es decir, Nicolás, se dio la vuelta y me saludó con la mano. Idéntico. Misma altura, mismo color de ojos, misma mandíbula, mismo corte de pelo. La misma voz, lo cual descubrí segundos después cuando dijo, así que tú eres la famosa Valentina. Ya me había preguntado cuándo la íbamos a conocer. Rodrigo me explicó después que no me lo había dicho antes porque quería ver mi reacción. Que era una broma que le hacían a todas sus parejas nuevas. Que era una tradición familiar, básicamente. Primer banderazo de alerta que, con el beneficio de la retrospectiva perfecta que da el tiempo, debía haber tomado mucho más en serio. Aprendí a distinguirlos relativamente rápido. Rodrigo tiene una pequeña mancha de nacimiento detrás de la oreja izquierda que Nicolás no tiene. Con el tiempo también aprendí que tienen gestos ligeramente diferentes, que Rodrigo habla con las manos cuando está emocionado y Nicolás las mantiene más quietas, que Rodrigo hace un gesto específico con la boca cuando está a punto de reírse. Pequeñas cosas. Pero si no las buscabas, si estabas distante o de espaldas o, por ejemplo, si estabas muy cansada y la habitación estaba a oscuras, no las verías. Eso también es importante para más adelante. Guárdenlo también. Quiero ser muy justa en este punto porque creo que la honestidad importa. Los primeros 2 años de mi relación con Rodrigo, Nicolás era simplemente el hermano gracioso que aparecía en las reuniones familiares, que contaba buenos chistes, que hablaba mucho y ocupaba mucho espacio en una habitación, pero que en general no me caía mal. Era ese tipo de persona que puede ser agotadora en grandes dosis pero divertida en pequeñas cantidades.
Las bromas de la familia eran una cosa que existía desde antes de que yo llegara. La primera vez que escuché hablar de ellas fue cuando Rodrigo me contó que de niños se hacían pasar el uno por el otro constantemente. Con los profesores, con los amigos, con parientes que no los conocían bien. Me lo contó riéndose, como una anécdota nostálgica, y en ese contexto sonaba inofensivo. Travesuras de niños, ese tipo de cosas. El problema es que nunca dejaron de ser niños en ese aspecto específico. La primera vez que Nicolás se hizo pasar por Rodrigo conmigo, después del incidente inicial de conocernos, fue unos 8 meses después de que me comprometí. Rodrigo me llamó por teléfono mientras yo estaba en el trabajo. Hablamos unos 20 minutos sobre los planes del fin de semana, sobre si íbamos a ir a la cena de sus padres el sábado, sobre si necesitábamos llevar algo. Al final de la llamada, él dijo en un tono completamente diferente: «Oye, ¿sabes que llevas 20 minutos hablando con el equivocado?». Silencio de mi parte. «Soy Nicolás», dijo, y se escuchó reírse. «Rodrigo me pasó el teléfono cuando te puse en espera». «¿No te diste cuenta?». No me reí. Le dije que me parecía raro y que no era el tipo de humor que me gustaba. Me dijo que era una broma inofensiva, que no había dicho nada importante, que era solo para reírnos un rato. Le conté a Rodrigo esa noche. Me dijo que era típico de Nicolás, que así era él, que no se lo tomara personal. No le pareció problemático. No le pidió que no lo volviera a hacer. Eso fue en octubre. En diciembre, en la cena de Navidad de la familia de Rodrigo, hubo otro incidente. Estábamos en el jardín, yo estaba hablando con quien creía que era Rodrigo sobre los planes para el año nuevo, tenía mi mano en su brazo, estaba completamente dentro de una conversación que me importaba. En algún momento miré hacia la cocina a través de la ventana y vi a Rodrigo allí adentro, sirviendo algo, me giré hacia el hombre con quien estaba hablando. Era Nicolás. Llevaba la camisa de Rodrigo, que yo le había regalado 3 semanas antes. Me había dejado tener una conversación de 15 minutos sobre nuestros planes de pareja pensando que era mi prometido. Me fui a sentar sola al porche unos minutos porque necesitaba respirar. Rodrigo salió a buscarme y le expliqué lo que había pasado. Me dijo: «Ay, Val, es que Nicolás es así. No lo hagas drama». Primera vez que usó esa palabra. Drama. No la última. Le dije que me molestaba que su hermano hiciera eso. Que me sentía manipulada, aunque eso pudiera sonar exagerado para lo que fue. Que me incomodaba hablar de cosas personales nuestras pensando que era él y que resultara ser su hermano. Rodrigo lo escuchó, asintió, y me dijo que iba a hablar con Nicolás. ¿Habló con Nicolás? Spoiler, no. En enero, Rodrigo empezó a hablar sobre la despedida de soltero. Quería algo grande. Su hermano y sus amigos ya tenían ideas. Yo le dije que entendía que quería celebrar, pero que me gustaría que fuera algo sin clubes de striptease y sin situaciones que pudieran hacerme sentir incómoda. No porque sea controladora, sino porque acabábamos de hablar sobre los límites y la confianza y me parecía que era un contexto relevante. Rodrigo estuvo de acuerdo. Dijo que iban a ir a un bar de deportes, que quizás organizaban algo en casa de uno de los amigos, que nada excesivo. Me pareció razonable. Le creí. Mientras tanto, yo organicé mi despedida con mis amigas para la misma noche. No quería que fuera una noche por separado diferente porque me parecía más limpio hacerlo simultáneamente. Mis amigas organizaron una noche en un restaurante con menú degustación, después fuimos a un bar de cócteles temático que habían abierto hace poco en el centro. Mis amigas son maravillosas y me conocen bien. Sabían que no era de tomar mucho, así que no intentaron emborracharme. Bebí más de lo usual, sí, porque era mi despedida de soltera y porque los cócteles eran genuinamente buenos y mi mejor amiga Sofía seguía diciéndome que me relajara, que era una noche especial. Pero llegué a casa con las piernas funcionales y el cerebro más o menos operativo. Cansada, sí. Con sueño, mucho. Pero no incapacitada. Llegué alrededor de la 1 de la mañana. El apartamento estaba a oscuras. Pensé que Rodrigo ya había llegado y se había dormido, lo cual no era raro porque cuando estaba muy cansado se dormía en cuestión de minutos. Me cambié en el baño, me lavé los dientes, y entré al cuarto intentando no hacer ruido. Había alguien en la cama. Una silueta bajo las cobijas. Le di un beso rápido en la sien, murmuré algo sobre estar agotada, y me dormí prácticamente antes de que mi cabeza tocara la almohada. Me desperté a las 10:30 de la mañana siguiente. Tardé unos segundos en orientarme, como siempre que duermo más de lo usual. La habitación tenía esa luz de mañana avanzada que se filtra diferente que la luz temprana. Me quedé mirando el techo. Me dolía un poco la cabeza, no horrible, pero ahí estaba. Escuché voces. 2 voces. Desde la sala. Me levanté, fui al baño, me lavé la cara, y salí. Rodrigo estaba sentado en el sofá con una taza de café. Y Nicolás estaba sentado en la silla frente a él, también con café, también con la comodidad de alguien que lleva tiempo en ese apartamento. Los miré a los dos. Rodrigo me saludó con la mano y dijo buenos días. Nicolás hizo lo mismo. Pregunté por qué Nicolás estaba allí. Rodrigo empezó a explicar, que la noche había estado muy divertida, que terminaron bastante tarde, que Nicolás no quería manejar hasta su ciudad a esa hora y que le había dado las llaves del apartamento para que se quedara, que él se quedó en casa de un amigo que vivía más cerca del bar. Hasta allí la explicación tenía sentido. Raro, sí, hubiera preferido que me avisara, pero comprensible. Y entonces Nicolás empezó a sonreír. Una de esas sonrisas que ya reconocía.
La sonrisa que precede a una broma. Dijo, lo que no te contó es que yo dormí en tu cama. Se hizo un silencio en el que mi cerebro intentó procesar esa oración. ¿Qué? Dije. Que dormí en tu cuarto, repitió. En tu cama. Contigo. Y se empezó a reír. Rodrigo también se empezó a reír. Seguí de pie en el umbral de la puerta del pasillo, sin moverme, mirándolos a los dos. Pensé que lo había entendido mal. Pensé que era una broma sobre otra cosa. Pensé que en algún punto iban a decir, te engañamos, no es verdad. No dijeron eso. Nicolás y yo, llegaste, te metiste en la cama, me diste un beso en la frente, y te dormiste en 5 minutos. Ni te diste cuenta. Rodrigo se estaba riendo tanto que se inclinó hacia adelante. Dijo, me mandó un mensaje de inmediato. Me dijo, bro, se acostó conmigo pensando que eras tú, no se dio cuenta. Sentí algo que no sé si llamar frío o calor o ninguna de las dos cosas. Es esa sensación física cuando algo que dices que no puede ser real resulta que sí puede ser real. Pensé en la noche anterior. En la habitación a oscuras. En la silueta bajo las cobijas. En el beso en la sien. En cómo murmuré algo y me dormí sin mirar, sin verificar, sin encender una luz, ¿por qué iba a hacerlo? Porque era mi cama, en mi apartamento, con mi prometido. Pensé en todos los escenarios que podrían haber ocurrido si me hubiera despertado en la madrugada sin saber que no era Rodrigo. Si en la oscuridad, semidormida, hubiera hecho cualquier cosa creyendo que tenía al lado a la persona con quien me iba a casar. Me giré y volví al cuarto. Me desperté a las 10:30 de la mañana siguiente. Tardé unos segundos en orientarme, como siempre que duermo más de lo usual. La habitación tenía esa luz de mañana avanzada que se filtra diferente que la luz temprana. Me quedé mirando el techo. Me dolía un poco la cabeza, no horrible, pero ahí estaba. Escuché voces. 2 voces. Desde la sala. Me levanté, fui al baño, me lavé la cara, y salí. Rodrigo estaba sentado en el sofá con una taza de café. Y Nicolás estaba sentado en la silla frente a él, también con café, también con la comodidad de alguien que lleva tiempo en ese apartamento. Los miré a los dos. Rodrigo me saludó con la mano y dijo buenos días. Nicolás hizo lo mismo. Pregunté por qué Nicolás estaba allí. Rodrigo empezó a explicar, que la noche había estado muy divertida, que terminaron bastante tarde, que Nicolás no quería manejar hasta su ciudad a esa hora y que le había dado las llaves del apartamento para que se quedara, que él se quedó en casa de un amigo que vivía más cerca del bar. Hasta allí la explicación tenía sentido. Raro, sí, hubiera preferido que me avisara, pero comprensible. Y entonces Nicolás empezó a sonreír. Una de esas sonrisas que ya reconocía. La sonrisa que precede a una broma. Dijo, lo que no te contó es que yo dormí en tu cama. Se hizo un silencio en el que mi cerebro intentó procesar esa oración. ¿Qué? Dije. Que dormí en tu cuarto, repitió. En tu cama. Contigo. Y se empezó a reír. Rodrigo también se empezó a reír. Seguí de pie en el umbral de la puerta del pasillo, sin moverme, mirándolos a los dos. Pensé que lo había entendido mal. Pensé que era una broma sobre otra cosa. Pensé que en algún punto iban a decir, te engañamos, no es verdad. No dijeron eso. Nicolás y yo, llegaste, te metiste en la cama, me diste un beso en la frente, y te dormiste en 5 minutos. Ni te diste cuenta. Rodrigo se estaba riendo tanto que se inclinó hacia adelante. Dijo, me mandó un mensaje de inmediato. Me dijo, bro, se acostó conmigo pensando que eras tú, no se dio cuenta. Sentí algo que no sé si llamar frío o calor o ninguna de las dos cosas. Es esa sensación física cuando algo que dices que no puede ser real resulta que sí puede ser real. Pensé en la noche anterior. En la habitación a oscuras. En la silueta bajo las cobijas. En el beso en la sien. En cómo murmuré algo y me dormí sin mirar, sin verificar, sin encender una luz, ¿por qué iba a hacerlo? Porque era mi cama, en mi apartamento, con mi prometido. Pensé en todos los escenarios que podrían haber ocurrido si me hubiera despertado en la madrugada sin saber que no era Rodrigo. Si en la oscuridad, semidormida, hubiera hecho cualquier cosa creyendo que tenía al lado a la persona con quien me iba a casar. Me giré y volví al cuarto. Le dije que ya lo había arruinado su hijo con la colaboración de su otro hijo. Le colgué. El día 4, me llamó el padre de Rodrigo. Me dijo, y cito literalmente porque lo anoté después porque no podía creerlo, Valentina, entiendo que estás molesta, pero considera que nosotros también tenemos gastos en esta boda y que sería una pena que todo ese dinero se perdiera por algo así. Le pregunté a cuánto ascendían sus gastos. Dijo que la cena de ensayo y algunos arreglos de transporte. Que sumaba unos $4,500 aproximadamente. Le informé que los gastos de mis padres en la boda, solo hasta ese punto, sumaban cerca de $16,000, entre el salón, el catering, la música, la florería, mi vestido y varios gastos menores. Que si había que hablar de pérdidas económicas, las de mi familia eran considerablemente mayores. También le colgué. El día 5, Rodrigo llamó finalmente. Escuché lo que tenía que decir. Y mientras lo escuchaba, activé la grabación de voz en mi teléfono, que estaba apoyado frente a mí sobre la mesa de la cocina de Sofía. Tenía audio suficiente. Lo que dijo en esa llamada fue, en síntesis, que yo estaba siendo infantil,
que Nicolás era su hermano y no un desconocido, que si iba a ser tan sensible sobre todo iba a ser muy difícil casarse conmigo, que ningún hombre iba a querer cargar con alguien que se lo toma todo tan personal, y que si no iba a la boda me iba a arrepentir el resto de mi vida. Grabé todo. La mañana de la boda, llegó temprano a ese salón un sobre por mensajería dirigido a cada uno de los invitados de mi parte. Dentro había una pequeña nota que mis padres me ayudaron a escribir, explicando que la boda había sido cancelada, los motivos brevísimos, y un mensaje de agradecimiento por su presencia planeada. También les mandé mensajes personales a mis personas más cercanas. Mis padres llamaron a su lista. No hubo boda. Pasé el día de la boda en el sofá de Sofía con 3 tipos diferentes de helado, una manta, y una maratón de documentales de naturaleza que ella eligió porque dijo que ver animales siendo animales era terapéutico. No lloré tanto como esperaba. Creo que el enojo ocupaba demasiado espacio para que el llanto encontrara lugar. Lo que sí hice fue pensar. Mucho. Pensé en todos los momentos en que debía haber dicho algo más fuerte, en todas las veces que la frase, no seas dramática, me hizo replantear si mi reacción era proporcional. Pensé en lo fácil que es que te convenzan de que tu molestia es excesiva cuando te lo dicen suficientes veces. El lunes siguiente fui con toda mi documentación, las grabaciones, los mensajes, los correos, la cronología que había escrito en mi teléfono desde el primer día, a una comisaría. Puse una denuncia. El oficial que me atendió fue profesional y tomó todo. También hice una cita con un abogado especialista en derecho civil que me recomendó una compañera del trabajo. Mis padres lo sabían. No me presionaron sobre el dinero en ningún momento, lo cual siempre se los voy a agradecer. Mi mamá me llamó esa tarde y lo único que me dijo fue, hiciste exactamente lo correcto. Ahora cuídate. Lo que no sabía en ese momento era que lo más interesante de esta historia todavía no había ocurrido. Sigo viviendo en el apartamento de Sofía, que es una santa canonizable. Estamos durmiendo por turno en la cama y el sofá porque ninguna de las dos cede, lo cual se ha convertido en una especie de negociación diplomática diaria. Sofía dice que el sofá le parece bien porque es de las que se duermen en cualquier superficie. Yo digo que no voy a dejar que mi mejor amiga duerma en el sofá de su propio apartamento por culpa de mi crisis. Estamos en un impasse. Es posible que sigamos así indefinidamente. Estoy buscando apartamento. Ya vi 3, ninguno ha funcionado por distintas razones. Uno tenía una humedad en el techo que el arrendador llamó pequeña mancha decorativa, el segundo era bonito pero quedaba a 45 minutos de mi trabajo en transporte público, y el tercero era perfecto y alguien más lo firmó mientras yo lo pensaba. Eso último me lo aplico mentalmente como una metáfora de lo que pasa cuando tardas demasiado en tomar decisiones. Ahora lo que vinieron a leer. 2 días después de mi publicación, recibí en mi correo electrónico de trabajo, no en el personal, lo cual ya me dio mala espina, un mensaje de un remitente que no conocía. El asunto decía simplemente, conozco a Nicolás. Consideré no abrirlo. Consideré marcarlo como spam. Pero la curiosidad pudo más, así que lo abrí. Era de una mujer. Se llamaba Isabela. Tenía 31 años. Había estado saliendo con Nicolás durante 14 meses, de los cuales los últimos 6 fueron después de que yo me comprometí con Rodrigo. Ninguno de los dos me la había presentado nunca, lo cual en retrospectiva es bastante conveniente. Isabela me dijo que había encontrado mi publicación a través de una amiga en común, y que había algo que pensaba que debía saber. Nos reunimos en persona 4 días después, en una cafetería del centro. Llegué 5 minutos antes, me senté con un café, y esperé. Cuando entró Isabela me di cuenta inmediatamente de por qué Nicolás nunca la había llevado a ninguna reunión familiar a la que yo también fuera, éramos físicamente similares. No idénticas, no estoy diciendo que somos gemelas, pero sí teníamos el mismo tipo de complexión, el mismo color de cabello, más o menos la misma altura. Era incómodo notarlo. Me senté frente a ella y le pregunté qué quería contarme. Lo que me contó tardó 1 hora y media. Nicolás no solo le había contado sobre la broma de la despedida de soltero. Se lo había contado a ella riendo, usando exactamente las mismas palabras que usó con Rodrigo esa mañana, que yo me había metido en la cama con él sin darme cuenta, que le había dado un beso de buenas noches, que era lo más gracioso que había pasado en la despedida. Se lo contó como una historia para contar en reuniones. Como un chiste del que presumir. Isabela no se había reído. Me dijo que le había preguntado cómo era posible que le pareciera divertido y que Nicolás le había respondido que ella era igual que yo, que era demasiado sensible, que necesitaba relajarse. Esa frase. Esa frase exacta. Y entonces Isabela me contó algo más. Algo que yo no sabía y que cambiaba bastante el contexto. Me dijo que Nicolás le había contado, durante una de sus primeras semanas de salir, que la broma de los gemelos, con parejas nuevas tenía reglas. Que era algo que hacían desde la adolescencia. Que el objetivo era ver hasta dónde podían llegar antes de que la otra persona se diera cuenta. Que Rodrigo y Nicolás tenían un sistema desde hacía años, y que las parejas eran básicamente el campo de pruebas. Me quedé muy quieta escuchando eso. Le pregunté si tenía algo de eso por escrito. Dijo que tenía capturas de pantalla de conversaciones donde Nicolás se lo explicaba. Que lo había guardado en su momento sin saber exactamente por qué, quizás porque algo le había dicho que podría necesitarlo después. Me envió las capturas ese mismo día. Las reenvié a mi abogado esa tarde con una nota que decía algo así como, creo que esto cambia la conversación sobre si fue una broma espontánea o un patrón deliberado. Mi abogado respondió en 20 minutos. El mensaje decía, llámame mañana a primera hora, encontré apartamento.
Al cuarto intento, apareció uno que era exactamente lo que necesitaba. Segundo piso, 2 habitaciones, una cocina con una ventana grande que da a un patio interior, a 12 minutos de mi trabajo caminando. Lo firmé el mismo día que lo vi porque ya había aprendido la lección del tercer apartamento. Sofía me ayudó a moverme un sábado lluvioso, pusimos música muy alta, compramos comida coreana para llevar, y lo llamamos una mudanza celebración. Decorarlo desde cero está siendo, sorprendentemente, una de las cosas más reconfortantes que he hecho en meses. Todo es mío. No hay negociación sobre el estilo ni sobre dónde va qué. Si quiero poner una lámpara roja en la sala, la pongo. El poder absoluto de las decisiones de decoración es un bien subestimado. Ahora lo que importa. La audiencia fue hace 3 semanas. Nicolás y Rodrigo llegaron con abogados distintos, lo cual, como me explicó el mío, es casi siempre señal de que alguien va a señalar al otro. Cuando 2 personas con abogados distintos enfrentan una causa conjunta, cada uno de esos abogados tiene exactamente un cliente, y el interés de ese cliente no es proteger al otro. Yo testifiqué primero. Conté los hechos en orden, desde el incidente de la despedida hasta los mensajes y grabaciones. Mis pruebas eran, la grabación de la llamada de Rodrigo donde me decía que nadie me aguantaría, los mensajes de texto de esa mañana entre Nicolás y Rodrigo que el operador de telefonía entregó como parte del proceso, y las capturas de pantalla que me proporcionó Isabela con la explicación que Nicolás le había dado sobre el sistema. Después testificó Nicolás. Su versión fue que había sido una broma espontánea de la despedida de soltero, que no hubo ninguna planificación, que Rodrigo le había dado las llaves porque necesitaba un lugar donde quedarse y que lo de dormirse en la cama fue una decisión del momento porque el sofá no era cómodo. Después testificó Rodrigo. Su versión fue que Nicolás había sido quien tuvo la idea, que él le había dicho que no era lo mejor pero que Nicolás insistió, que él no estaba físicamente presente cuando ocurrió y por tanto no tenía responsabilidad directa. El juez los escuchó a los dos con una expresión que no puedo describir mejor que una persona que ya ha escuchado suficiente. Mi abogado presentó las capturas de pantalla de Isabela, que mostraban a Nicolás explicando el sistema de los gemelos con parejas. Eso cambió bastante la dinámica fue espontáneo. La resolución del juez fue que había evidencia suficiente para continuar con el proceso penal contra Nicolás específicamente, con posibilidad de que Rodrigo fuera incluido como cómplice dado el mensaje de texto documentado donde se reía y decía que era lo más gracioso en meses. También señaló que las capturas de pantalla sugerían un patrón de conducta deliberada y no una acción aislada. No iban a ir a la cárcel. Seamos realistas sobre lo que el sistema penal puede y no puede hacer con casos como este. Pero la posibilidad de que Nicolás terminara registrado en la base de datos de agresores sexuales era, según mi abogado, bastante real dependiendo de cómo continuara el proceso. 3 días después de la audiencia, llegó una oferta de negociación del abogado de Nicolás. La cantidad ofrecida cubría los gastos de mis padres y una parte de los honorarios de mi abogado. No era el número ideal, pero era negociable. La condición era que retirara la denuncia penal y que firmara un acuerdo de confidencialidad que me impedía hablar públicamente sobre el caso. Esa segunda condición fue donde se rompió la negociación inmediata. Le dije a mi abogado que el dinero podíamos trabajarlo. Que la cláusula de silencio no la firmaba. Él entendió perfectamente. Volvió con una contraoferta. Lo que sentí al ver el resultado, honestamente, no fue triunfo inmediato. Fue algo más parecido a alivio, mezclado con esa extraña melancolía de cuando algo que consumió meses de tu energía finalmente se resuelve y de repente tienes ese espacio vacío donde antes estaba el estrés. También pensé en Isabela. En que ella también había estado con alguien que le decía que era demasiado sensible, que no sabía tomarse las cosas. Quedamos en vernos de nuevo, no por el caso, sino porque me parece que es una persona que debería tener a alguien en su esquina ahora que salió de eso. Llegamos a un acuerdo. El número final cubre los gastos de mis padres completos, más los honorarios de mi abogado, más algo adicional que mi abogado llamó compensación por daño, y que honestamente no había esperado conseguir. Mis padres aceptaron el cheque después de que les confirmé que todo estaba cubierto. No les pregunté si querían más porque sé que habrían dicho que no, que se quedara yo con el extra, y quería que fueran compensados completos. La cláusula de confidencialidad quedó completamente fuera del acuerdo. Ese fue el punto en que mi abogado más trabajó y en el que más difícil fue la negociación, porque el equipo de Nicolás la consideraba no negociable. Tardamos casi 2 semanas en llegar a una versión del acuerdo que no la incluyera. ¿Por qué importaba tanto para mí? Porque desde el primer día, la táctica de Rodrigo y su familia fue minimizar, reencuadrar y silenciar. Me llamaron dramática. Me dijeron que exageraba. Me sugirieron que me calmara. El acuerdo de confidencialidad habría sido la versión legal de cállate y toma el dinero. Y yo no llegué hasta aquí para terminar callada. Así que publiqué. Hice una publicación en mis redes sociales con capturas, con fragmentos de las grabaciones, con una descripción precisa y documentada de lo que había ocurrido. Usé los apodos que ya había usado aquí, Tonto 1 y Tonto 2, para los gemelos, porque si iba a contar la historia también iba a contarla como la viví. Lo que siguió en las siguientes 48 horas superó todo lo que podría haber anticipado. Rodrigo perdió su trabajo. Trabajaba en una empresa de comunicaciones donde la reputación personal es relevante para los clientes. No sé si fue directamente por la publicación o si ya había algo acumulado, pero me confirmaron, a través de contactos comunes, que lo llamaron a una reunión y que al día siguiente ya no estaba listado en el directorio de la empresa. Nicolás también perdió su trabajo, aunque por razones ligeramente distintas.
Isabela, que ya no estaba con él para cuando llegó mi publicación, me escribió para decirme que en su empresa le habían mostrado los posts y que le habían pedido que se tomara un tiempo mientras evaluaban la situación. Ese tiempo parece haberse vuelto permanente. La prometida nueva de Rodrigo, que yo no conocía y cuya existencia supe a través de una amiga mutua, también vio la publicación. No sé qué conversación tuvieron. Lo que sí sé, porque apareció en comentarios de una de mis publicaciones con una cuenta que inmediatamente después borró, fue que ella escribió algo que decía, gracias por la información. No más que eso. Pero lo dijo. Los padres de Rodrigo aparecieron brevemente en los comentarios de algo que reposteó una conocida, y lo que escribieron no les ayudó particularmente. Intentaron defender a sus hijos, que es completamente comprensible, pero el tipo de defensa que eligieron fue básicamente repetir que era una broma y que yo había reaccionado de forma desproporcionada, lo cual en el contexto de toda la documentación que ya estaba disponible sonó bastante mal. Alguien editó una imagen de una película conocida sobre dos personajes torpes y les puso las caras. Alguien más hizo un sticker con ellos. No puedo decir que lo lamenté. ¿Cómo me siento ahora con todo esto? Esa es la pregunta que más me han hecho, tanto en los comentarios como personas que me conocen en persona. Y la respuesta honesta es que es complicado. No porque sienta pena por ellos, porque no la siento, sino porque el proceso completo de los últimos 8 meses ha sido agotador de una manera que no tiene un final nítido y satisfactorio como en las películas. No hubo un momento de triunfo cinematográfico. Hubo muchas noches sin dormir bien, muchos días pensando en algo diferente y que de repente el recuerdo de todo esto me caía encima como un peso, muchos momentos de preguntarme si estaba haciendo lo correcto. Lo que me queda de esta historia no es solo la resolución legal. Es haber conocido a Isabela, que es una persona extraordinaria que está muy bien sin Nicolás y que el mes pasado empezó un proyecto que ha querido hacer desde hace años. Es haber visto a mis padres no dudar ni un segundo de mi decisión, incluso cuando significaba perder dinero que no tenían de sobra. Es haber descubierto que Sofía es la clase de amiga que duerme en su propio sofá sin quejarse y que eso, en la escala de demostraciones de amistad, está bastante alto. Y es haber aprendido, de la manera más costosa y tediosamente documentada posible, que no seas dramática es, frecuentemente, lo que le dice alguien a otra persona cuando la otra persona tiene completamente la razón y eso les resulta inconveniente. No estoy saliendo con nadie. No estoy buscando salir con nadie. Tengo un apartamento nuevo con una lámpara roja en la sala y una planta que hasta ahora no he logrado matar, lo cual para mí es un éxito considerable. Me parece suficiente por ahora.